Buenas noches, queridos estudiantes. El tema que vamos a tratar hoy está relacionado con los ríos, las cuencas y los lagos. Es parte importante del desarrollo de nuestro país, ya que provee el 90% del agua que circula por nuestro país y suministra a la mayoría de los agricultores de nuestro país para el sustento de sus familias y el desarrollo de la agricultura en general. Eh, Primeramente, hay que definir lo que entendemos como un río. ¿Quién podría decirme una definición de río, de río? Yo. Bueno, un río es una fuente natural o afluente que tiene lo que es un causal, o sea, donde nace, se le dice, ¿cómo es? Se me olvidó el nombre. Bueno, en fin, nace en un cierto lugar, en un río y recorre kilómetros hasta ya sea tener lo que es wow, yo lo voy a decir. Bueno, un afluente es un afluente de agua natural, ¿sí? Que tiene una cuenca, sí, nace una cuenca, que es ya sea una elevación, una montaña, y luego tiene una desembocadura, recorre una X cantidades de kilómetros, cual puede servir de ayuda para valles, montañas, etcétera. Y entonces desemboca ya sea en otro río, lo que hace convertir en un afluente, y desemboca también, puede desembocar en el mar. Todo va a depender del tamaño del río, si es como afluente o si es un río cabecera de un lugar. Sí, correcto. Eh, todos estos ríos dependen también del caudal, es decir, de la cantidad de agua que transportan. Y también debemos recordar también que estos ríos se subdividen también en varios ríos más pequeños. Eh, Aquí en el país, por ejemplo, tenemos varios ríos como el Yaque del Norte y demás ríos que se subdividen hasta llegar a la vertiente del Mar Caribe, principalmente. Entonces, como todos sabemos, los ríos surgen en lugares altos hasta llegar a los lugares bajos. Entonces, cada vez que se subdividen, el caudal y su caudal disminuye, es decir, el suministro de agua disminuye. Y todo esto depende, oigan bien, todo esto depende también de las precipitaciones, de las lluvias, del agua dulce generalmente. Recordemos, solamente se produce un 3%, entre un 2 y un 3% de agua dulce en el mundo. ¿Alguien me podría decir los beneficios que podremos decir sobre los ríos? Beneficios que podemos atiñar a los ríos. Oh, pero tenemos muchos beneficios. Tú sabes que el agua es el líquido más importante del mundo y sin el agua no podríamos vivir. Gracias a ella podemos hacer los acueductos, que podemos tener agua potable, podemos tener aguas envasadas, que las hacemos de los ríos, que son purificadas. Podemos usar el agua del río para regar los conucos, para darle de beber a los demás animales y para muchas cosas más. El agua es el líquido más importante del planeta Tierra y debemos conservarlo. También los Exactamente. ríos, ¿puedo hablar? Sí, También los ríos aquí en nuestro país, algunos son utilizados para producir energía eléctrica. Exacto. Exactamente. También yo pienso que el río puede ser utilizado como un lugar recreativo. Y como ya los compañeros han dicho, sus aguas pueden ser utilizadas
para las diversas actividades que se realizan en el hogar y en la agricultura. Es así, es correcto. Entonces, la mayoría de la población, recordemos, vive en la orilla del mar. Más del 70% de la población vive en las costas, es decir, mayoría de las ciudades. Entonces, los ríos ayudan también al desarrollo de la población que se encuentra en el interior de los países, interior que no se encuentra en la costa, porque no ven anulado su desarrollo. Esto lo vemos allá en el río Nilo, donde el río Nilo produce mucha tierra fértil, donde los egipcios podían cultivar, hasta la actualidad pueden cultivar, y el desarrollo de su ciudad gira alrededor de ese río. Entonces, aquí en el país tenemos el río Sama, lamentablemente, que se encuentra contaminado por las industrias y las industrias y demás hechos lamentables que encontramos en el río Sama. Y también la mala urbanización que se encuentra en el río, ya que encontramos urbanizaciones y mal organizadas y mal sectorizadas en los alrededores del río, donde depositan sus desechos y se realizan pescas ilegales, y lamentablemente esto afecta a lo que llamamos la principal vertiente, podemos decir, de nuestro país, y la principal entrada y la principal salida de agua hacia el mar Caribe, que sería esta. Aparte de estos factores, también encontramos uno que es muy penoso también, que es la contaminación de las empresas. Las empresas empresas principalmente de áreas de químicos, que echan su desperdicio y contaminan el agua. Y eso afecta, oigan bien, eso afecta principalmente a la biodiversidad, a la planta, a los animales que viven cerca del río, y peces también en general. Y estos peces se utilizan como principalmente de consumo de la mayoría de las personas que viven en sus alrededores también. Y vemos como factores también como la deforestación afecta también a los ríos, también, principalmente. Y hay que decir también que las precipitaciones de los ríos también ha bajado en los últimos años por los efectos invernaderos, el suministro del agua, la extracción de arena también, que podemos encontrar en muchos ríos también. ¿Cuáles medidas ustedes creen que podemos tomar para que se regularice esto? ¿Hay un control sobre la extracción de arena y demás abusos en el medio ambiente, principalmente en los ríos? Bueno, maestro, yo pienso que para mejorar las aguas de los ríos, que sean menos contaminadas, hay que hacer lo que yo vi que se hizo en Santiago con el río Yaque del Norte, que ellos sacaron la población que vivían en las zonas aledañas al río Yaque del Norte, ya que eso es una fuente de contaminación para el río. Y también, como los espacios son utilizados para hacer casas, esto hace que hayan menos árboles. Y debemos saber que los árboles son muy importantes, no solo para los ríos, sino también para nosotros las personas, porque para suministrar el oxígeno que nosotros necesitamos, que una persona necesita, se necesitan de 22 a 23 árboles, pero también los árboles pueden regular los niveles de los ríos, y una deforestación a mayor escala
puede hacer que un río desaparezca, como pasó con el río Blanco o río Soliet, como se le suele llamar en Haití, que este río desapareció por completo y también provocó una tragedia en lo que fue Haití y Jimaní, porque aunque el río se secó, después de 100 años, volvió y aumentó su cauce y ocasionó una gran tragedia. Ya, hasta aquí mi parte. Sí, eso es correcto. Un ejemplo claro lo tenemos allá en la región fronteriza, principalmente en Dajabón y en Pedernales, donde la mayoría del terreno no es fértil, no es fértil tampoco, porque arrabalizaron y esto le cortó el suministro y el aumento de las precipitaciones. Recuerden que depende mucho, varios factores también de las precipitaciones, de la cantidad de vegetación que haya, de varios factores principales. Entonces, esto anula también el crecimiento de los árboles también y el desarrollo de la agricultura en esas regiones y por ende también en el desarrollo económico de esa región. Cuando el humano modifica el ambiente, eso los perjudica a ellos también. ¿Por qué? Porque automáticamente estás quitando y está colocando a la humanidad un bien preciado. Es decir, al quitarlo, le quitas toda la posibilidad de un crecimiento económico y desarrollo social para beneficio de algunos, no para beneficio del planeta, donde debería ser. Por eso existen las áreas protegidas. Son áreas protegidas y son terrenos que no pueden ser tocados por ningún ser humano y están protegidas por leyes. Por eso vemos que colocan guardias y en todas esas regiones para la preservación, ya que en el mundo cada vez más tenemos menos terreno verde y hay que protegerlo. Aparte de eso, también tenemos que la mayoría de instituciones no están, la institución del Ministerio del Medio Ambiente no se está ocupando tampoco de la organización y el planteamiento de obras para el saneamiento de ríos principales del país, como es los Lozama. Han durado varios años intentando sanearlo y todavía no han podido también. Ustedes me pueden decir qué medidas ustedes tomarían para la preservación de una de las principales vertientes que tenemos, el río Samo. Yo, maestro. Sí, Bueno, adelante. las medidas que se deberían tomar en primer lugar para poder salvar y preservar los ríos, principalmente el Isabela y el río Sama, es la basura, en primer lugar. ¿Por qué? Porque en los barrios, sectores, las personas tiran los desechos a las cañadas. Entonces, todos estos desechos acumulan plástico, basura, desechos fecales, todo. Luego que vienen las lluvias, incrementan los caudales, que son los afluentes o cañadas. Eso va directamente, es un proceso. Cuando la lluvia cae, la lluvia va hacia la cañada, permite que las cañadas crezcan, una se comunica con la otra y luego esta se comunica con un río secundario y luego este río secundario va a lo que es entonces a la fuente principal. La basura que había acumulada en todos estos sectores, por donde esta cañada pasaba, el río pasaba, se van directamente hacia el río Osama, caen. De todos los barrios marginales del país, de la zona de Santo Domingo, que se ven afectadas por las grandes cúmulos de basura. Y esto causa un problema, ya que contamina
contamina las aguas del río. Y el problema mayor es que toda esta basura va hacia el recurso más importante, que es el mar. Bien, para evitar toda esta contaminación y toda esta cosa, yo creo que se debería eh, ir a los sectores y educar a los ciudadanos. Utilizar métodos de recogida de basura, de clasificación de basura y mantener, evitar no tirar basura a las cañadas o afluentes. ¿Para qué? Para así que la contaminación sea disminuida. ¿Entiendes? Esto provoca lo que son también maestro, enfermedades. eh, Muchas especies que están en los ríos hasta mueren, porque, imagínense. Y esas son las medidas que deberían hacer, controlar la basura y los desechos a las cañadas y a los arroyos, porque comunican con el río. Sí es. Bien. Concientizar a las personas que viven a los alrededores, porque lamentablemente a las empresas no se les puede aplicar lo que sería la política pública, ya que, imagínate, principalmente contratos son empresas transnacionales, nada que ver con empresas locales, y tienen autorización porque anteriormente a la instalación hay que pedir un permiso y el gobierno se lo autoriza, principalmente el Ministerio de Medio Ambiente autoriza esto a sabiendas de que esto afectará a los ríos y a la población en general también, porque los desagües, a pesar de que los desagües desagua las aguas sucias y las sustancias químicas desaguan en los ríos, también el humo que expulsan las empresas también afecta a la persona que está alrededor. Es decir, que un doble daño al medio ambiente también, por las dos vías, vía aérea y vía terrestre también. Cerrando este tema, vamos a seguir con lo que son los lagos. ¿Alguien podría definirme qué es un lago? Yo, Sí, adelante. un lago es un cuerpo de agua interno en una isla o en un país. Más bien dicho, es un cuerpo de agua que está interno en una posición terrestre. Mayormente el lago siempre es dulce, salubre, pero también puede ser salado. Uh-huh. Eso no Sí. eso no tiene que ver el sabor del agua. Bien. Esa misma línea, ¿me podrías decir cuál es el principal lago de aquí de la República Dominicana? Ese es el lago Enriquillo. Uh-huh. Sí. El lago Enriquillo, que está Luego del lago ubicado en Enriquillo Pedernales. está la laguna de Cabral, Sí. que por lo visto estaba seca en este tiempo. Para ti, ¿cuáles serían los principales? Los principales Principales serían lagos de aquí. el lago Enriquillo, la laguna de Oviedo, la laguna Sí. de Cabral, la laguna del Rincón, etcétera. ¿Ella me puede decir si estos lagos actualmente, a sabiendas de que del calentamiento global, reciben muchas precipitaciones de agua? No te puedo decir eso. Bueno, ahora mismo el lago que no está recibiendo muchas precipitaciones debido al calentamiento global, podría decir que es la laguna de Oviedo, es una de esas que no está recibiendo mucha agua. También podría decir que, bueno, no sé cuál más podría no estar recibiendo, porque ahora recientemente las que están para el este del país recibieron mucha agua por el paso de la tormenta. Ahora mismo las dos que no están recibiendo agua es el lago Enriquillo y la laguna de Oviedo, que están al sur del país. Perdóname que te interrumpa, Miguelito. Con respecto a lo que estaba diciendo, la laguna de Cabral, por lo visto, no está recibiendo mucha agua porque
estaba seca hace poco. Por eso mismo digo, las lagunas que están al sur del país. Ok. La laguna de Cabral, no sé si todavía, si tiene agua ya, pero hace varios días estaba totalmente seca. Andaban una foto circulando en las redes sociales, pero la foto era verdadera. Ok, ok. Ok. Ustedes saben que aquí principalmente tenemos vertiente del Caribe y la vertiente del Atlántico. Son principales vertientes que tenemos aquí en América y son principales para el desarrollo de nuestro país. Muchas de estas vertientes también influyen también en la economía regional. Muchas veces hay puertos, eh, estaciones turísticas y que benefician también económicamente. No todo es malo en el ambiente de las vertientes también. Pero tienen un inconveniente que al momento de la temporada ciclónica también afectaría también el aumento de los ríos cercanos a las cuencas hidrográficas de nuestras regiones también. Muchas de estas también afecta también lo que sería las regiones sur de nuestro país principalmente, ya que en la parte norte o Cibao no afectaría tanto porque no tenemos tantas vertientes, muchas salientes, pero no muchas entrantes tendremos principalmente por esa parte norte, pero salientes tenemos por aquí, por el área sur de la República Dominicana. Esto ha sido todo por hoy. Gracias por estar aquí presencial. Gracias por estar aquí. La clase voy a dejarle una tarea para el día de mañana. Será la hidrografía y sus beneficios. Esa sería traerme un resumen del área principalmente económica y su importancia en cultural, en el desarrollo de nuestro país. Muchas gracias. Ok, profe. Ok, profe. Ya, para de grabar. Erika, Erika, ¿ya grabaste? Todo se quedó grabado, estaba grabando. Ah, ok. ¿Ya no, para que terminaron? sí, ya Sí, terminamos. Ah, pues está bien, yo se lo mandaré más tarde. Sí, Ok, está ok. bien. gracias.